Hola, buenas noches, hermanos de la Primera Iglesia Bautista y personas invitadas, amigos nuestros que han amablemente sintonizado este canal. Vamos a tener una breve meditación devocional acerca de un pasaje bíblico ya en Marcos 2, cuando unos amigos llevaron a un enfermo paralítico para que conociera a Jesús, con la esperanza de que fuera sanado, básicamente. Claro que era un paralítico de nacimiento que no tenía forma de levantarse y caminar, ni la ciencia lo hubiera podido hacer, ni ningún otro recurso. Pero ellos, los amigos, tuvieron fe en que el Señor Jesús podría sanar. Esos amigos creían en Jesús como el Hijo de Dios, como una persona sumamente poderosa y sumamente amorosa, que atendería la necesidad de este paralítico. Así que vamos a leer la historia, está en Marcos 2, aquí va a aparecer a mi derecha, ustedes pueden leer conmigo. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron en el techo por donde estaba y haciéndole una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Lo estaban pensando en su corazón. Y conociendo luego Jesús en su espíritu lo que cavilaban estas personas, les dijo, ¿por qué cavilan esto en sus corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y toma tu lecho y camina. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El Señor estaba regresando a Capernaum porque viajaba de frecuencia, iba a Bethsaida, iba a otras provincias de Galilea, viajaba a Judea, pasaba por Samaria, llegaba hasta Jerusalén, pero esta vez estaba regresando a Capernaum. Y la gente no sabía que él ya había regresado, así que llegó y se instaló en la casa donde solía quedarse. Era la casa de Pedro, generalmente ahí era, donde la suegra de Pedro lo atendía con mucho cariño y con mucho servicio, pero la gente se dio cuenta de que el Señor ya había regresado a Capernaum, ya está aquí, y se dejaron venir todos. La gran mayoría porque querían escucharle palabras de vida eterna, las historias que él contaba, las parábolas del reino, su sabiduría tremenda. La autoridad con que enseñaba las cosas era cautivadora, la gente iba por interés genuino, pero también iban enfermos que padecían algún mal no curable o difícilmente curable y esperaban que el Señor Jesús los sanara. Pero en este caso se llenó la casa de tal manera que aún por las ventanas y puertas estaba saturado y 4 hombres
dijeron, vamos a llevar a Felipe, a un hermano suyo, un amigo suyo paralítico. Dice, seguramente el Señor lo va a atender y probablemente lo va a salvar, lo va a sanar. Así que lo cargaron entre cuatro en las camillas y llegaron ahí, pero no había forma de entrar por la puerta ni por otros lados. Capernaum era una ciudad marítima muy grande, estaba en la orilla del mar de Galilea, llegaba mucho comercio por ahí, se juntaba, la pesca era la industria principal, se tenía mucho mercado, era la pasada para las rutas que venían de Egipto y que iban al norte. Así que era una ciudad importante de mucho bullicio. Y había también en Capernaum una gran sinagoga, una sinagoga de las más grandes que había en toda Galilea, porque la mandó construir un centurión que después vamos a conocer. Él mandó construir con soldados, construyeron una gran sinagoga y ahí estaba. La mayoría de los discípulos eran de ahí. Estamos hablando de Juan, de Jacobo, de Pedro, de Andrés. Natanael no, porque Natanael era de Bethsaida. Pero muchos de los discípulos, los primeros, incluso el mismo Mateo, era un publicano de ahí, de Capernaum. ¿Verdad? Incluso dedicó gran parte de su trabajo en Capernaum, de sus enseñanzas, de sus acciones, de sus milagros, en Capernaum. Así que le trajeron a este paralítico cuando el Señor estaba ocupado hablando sobre el reino de los cielos. Recuerden que el Señor, más que sanar y sanar, predicaba y predicaba. Y daba enseñanza y daba mandamiento y daba parábolas. Su labor principal era la predicación y la proclamación del reino de los cielos, que se había acercado para que todos pudieran entrar a este reino. Eso era el ministerio principal del Señor Jesús, pero le traían enfermos y él los sanaba. Atendía enfermos de manera que los sanaba y cuando de sus seguidores decidieron traer a ese amigo paralítico. Recordamos que el Señor vino a buscar a los pobres, a los enfermos y a los pecadores, que realmente eso somos todos, somos pobres porque necesitamos para vivir. Somos enfermos porque nuestro cuerpo tiene muchos males que finalmente van a morir. Y somos pecadores, que es lo más grave de todo, que hace que aún en los momentos más sanos y más prósperos de la economía, estemos fallándole a Dios y a nuestros semejantes, haciendo ofensas contra ellos. El pecado es más grave que la pobreza, el pecado es más grave que la enfermedad, el pecado es más grave que la muerte, que no solo produce muerte, sino que produce condenación eterna. Así que el pecado es más grave y el Señor vino a buscar no solo a los pobres y enfermos, sino a los pecadores. Y no para castigar a los pecadores, sino para salvar, para perdonar, para limpiar de ese pecado que nos enferma y nos condena. Entonces, estos amigos, no dice el nombre de los amigos, no sabemos cómo se llamaban, pero eran gente que creía en Jesús y que tenía compasión de este enfermo. Se necesitan las dos cosas. Para propiciar un milagro de Dios se necesita que haya fe y que haya compasión de parte nuestra. A veces nos invitan porque alguien está enfermo. Oiga, ¿puede venir a orar por mi papá, por mi hijo, por mi señora, por alguien? Y se nos que ahorita ya estoy ocupado, ¿no? Y no vamos, o si quiere oro desde aquí porque están ocupados. Pero aquellos mostraron compasión, fueron y lo cargaron y se lo trajeron. Se llama compasión. Él no se hubiera podido levantar, él no hubiera podido caminar, no hubiera podido subir al techo, no hubiera podido bajar por la camilla, nada hubiera podido hacer el enfermo él solo. A lo mejor ni siquiera tenía suficiente fe, pero sus amigos sí tenían compasión y sí tenían fe. Y eso los llevó a otra cosa más.
a la acción. Tenían compasión, tenían fe y tenían acción. Y dijeron, vamos a llevar a este muchacho. Pensando que iban a entrar por la puerta y decir, Señor, este hombre está paralítico, ayúdalo, Señor, ten misericordia de él. Pero cuando llegaron no había forma de entrar. Así que nosotros suponemos, porque la Biblia no lo dice, que eran conocidos del dueño de la casa y se sintieron en confianza de quitar algunas de las partes del techo para poder meter a su amigo paralítico. Abrieron el techo y lo aproximaron. Ahora, el Señor Jesús, ¿qué pide para sanar a una persona? Él no pide dinero, como lo hacen los médicos de hoy en día. El médico te dice, pues sí, nada más que es tanto de la cirugía, tanto del equipo, tanto, junta el dinero donde puedas porque esto va a estar caro. Y los sistemas religiosos para atender a una persona pues buscan ofrendas o buscan una continuidad, ser miembro de esa organización, haber hecho muchas cosas buenas para que al final a ver si te atendemos, ¿no? Pues yo solamente pido una cosa, se llama fe. No dice la Biblia si el paralítico tenía fe. Probablemente tenía un poco de esperanza, pero sus amigos tenían mucha fe. De tal manera que dice la Biblia, y al ver Jesús la fe de ellos, o sea, los amigos, le dijo al paralítico, no le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor sana y perdona. Y decía, bueno, pues sí, pero no lo trajeron para eso. Pues sí, pero esa era la necesidad más grande del paralítico, ser perdonado. Y luego sí, ser sanado. Para el mundo es más espectacular ver una sanidad que ver un perdón. Piensa que el perdón es intrascendente, pero realmente el perdón es el que salva a una persona de su condenación. El que salva a una persona que no puede entrar a los Estados Unidos, recibe un perdón y ya puede entrar. El perdón es el que salva a alguien que está siendo condenado a muerte y llega del gobernador una carta de perdón, lo perdonan y ya no lo matan. El perdón es el que evita que el matrimonio se divorcie o que un hijo se vaya de la casa. El perdón es el arma más poderosa y la bendición más grande que podemos recibir de Dios. Eso lo debemos saber los cristianos. Nosotros no somos perfectos, somos perdonados. Y eso hace la diferencia. Porque somos igual de cabezudos y de broncosos y de enojones. Somos iguales que cualquier otro ser humano. Pero nosotros hemos creído en el Señor y hemos sido perdonados. Y eso cambia nuestra situación, cambia nuestro corazón, cambia nuestro espíritu, cambia todo. El perdón es importante, más importante que la salud física o la salud económica. Y mucha gente pues, le pone al revés, primero se preocupa de lo económico y luego de su salud y del perdón, ni se acuerda que necesita ser perdonado. Y todos necesitamos ser perdonados. Los cristianos somos perdonados. Así que el Señor Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. No dice nada el paralítico, no dice nada a los amigos, pero los escribas que había entre ellos dijeron, ¿cómo se atreve este señor a perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Está blasfemando. No se lo decían porque eran pocos escribas contra tanto pueblo, no van a pensar en sus cabezas y en sus corazones, que ese hombre, por más milagroso, por más verdadero que fuera al predicar, pecaba al perdonar, pues solamente Dios puede hacerlo. Pero el Señor hizo señales, señales quiere decir milagros que apuntan a su divinidad y que describen que Él es Dios. Y si Él es Dios hecho hombre, entonces no está blasfemando, no está pecando, está perdonando, porque Él puede hacerlo. No se habla de la fe del paralítico, pero obedeció al Señor cuando le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, y lo hizo. Se levantó, dobló su camilla
y dijo, buenas noches, me voy, y se fue. Y esa obediencia habla de que sí tenía fe el paralítico, porque el que no tiene fe no obedece, pero el que tiene fe obedece. Él hubiera dicho, no, no, espérate, pues estoy todo tullido, no puedo. Habría dicho cualquier cosa, pero no hubiera obedecido. Pero obedeció porque creyó, dijo, tus pecados son perdonados, gloria al Señor. Levántate, sí me levanto. Y se levantó y se fue a su casa. Así que el Señor hablaba de la fe de los amigos, pero aquí se ve también la fe del paralítico ya en acción, porque alguien que no obedece no tiene fe. Por más que asista a la iglesia y haga muchos cultos y muchos cantos, pero si no obedece al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Entonces no hay fe. No es una fe verdadera, ¿no? Es una religiosidad nada más. Bien. La reacción de los escribas se fue terrible, dice blasfemia, pero cuando vio que había sido sanado, se les cayó la boca. Ay, si Dios, si este hombre puede sanar, entonces ha de poder perdonar. Así que la respuesta de Jesús, eso estaba preparando este encuentro con el paralítico. Él conocía al paralítico desde tiempo atrás. Esperó un momento oportuno cuando se mostrara la fe de ellos, cuando estuviera mucho pueblo para que entendiera esta lección, porque la lección no era solo sanar a un paralítico, sino salvar a un pueblo. El Señor Jesús estaba pensando no solo en el paralítico y en sus amigos y en los escribas que estaban dudosos, sino en toda la gente que estaba allí y la gente que vamos a leer este pasaje a través de la historia. El Señor nos da un mensaje de salvación a través de este evento, así que el Señor esperó el momento oportuno para hacer un milagro tremendo. Atrajo por medio de la fe a sus amigos para que vinieran, les ofreció el perdón de pecados, los sanó y dio un mensaje de salvación al político, a los amigos, a los escribas, a la gente que estaba ahí y a nosotros. Bien, pues entonces vamos a hacer una invitación esta tarde, esta noche, antes de despedirnos. ¿Tiene usted un amigo, un familiar que tiene necesidad física, material, de salud? ¿Sí lo tiene? Pues qué bueno, porque usted puede traerlo a los pies de Jesús. No tiene que ir hasta Capernaum, ni siquiera tiene que ir al templo de la primera iglesia bautista de Monterrey, ¿no? Lo puede ver en su propia casa y decirle, oye, qué bueno que puedo saludarte, sé que estás enfermo, pero quiero presentarte a un Salvador glorioso que puede perdonar tus pecados y que puede sanar tu enfermedad. Dígaselo con fe porque no debe dudar nada, debe tener la misma fe que tuvieron los amigos del paralítico. Debe tener usted la misma compasión que tuvieron los amigos del paralítico. Y debe hacer la misma acción que hicieron los amigos del paralítico para que el Señor actúe y nos dé perdón, salud y salvación. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos das un mensaje tan glorioso en este pasaje de Marcos 2, porque todos tenemos amigos enfermos o en problemas matrimoniales o económicos, y esa puede ser una oportunidad grande para mostrar compasión, para mostrar fe, para mostrar, hacer acción en obediencia a tu mandato y traerlos a tus pies sabiendo que tú los sanarás y los salvarás. Gracias por todo, bendice a la iglesia, bendice a cada uno de los que han conectados. Nos lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Nos vemos mañana a las 9.